Resultados al sondeo. Después de la entrevista en Pregunta Yamid, ¿usted cree que la nueva ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, es la persona para resolver los problemas de la justicia en Colombia? Sí, 75,09%. No, 24,91%. Muy buenas noches. La desaparición de Jesús Santrich sigue siendo una de las grandes preocupaciones de hoy en el país, debido a las implicaciones que podría tener su desaparición sobre el proceso de paz. Nuestro invitado de esta noche es el senador Carlos Antonio Lozada, miembro de la dirección del partido FARC y uno de los senadores que el acuerdo de paz le adjudicó a la exguerrilla. Ustedes en el partido de la FARC, ¿qué saben sobre Santrich? Bueno, buenas noches, Yamid. No, realmente nosotros lo que sabemos es lo que se conoce públicamente. Nos enteramos el domingo temprano en la mañana a través de la comunicación que envió el esquema de seguridad a la dirección de la Unidad Nacional de Protección, y desde ese momento hemos estado tratando de averiguar el paradero de Jesús Santrich, pero la realidad no tenemos conocimiento en este momento de lo que puede haber pasado. Pero es muy extraño, porque inclusive él ahí sentado donde usted se encuentra ahora, me dijo a mí hace apenas unos días, yo no soy un hombre que se fuga. ¿Qué sentido tiene que desaparezca? ¿Usted cree que él va a regresar si es que está fuera del país, o va a presentarse ante la Corte ahora el próximo 9? Pues digamos que es lo que uno esperaría. Santrich es un hombre inteligente y no ignora. Aunque se expone. Es inteligente aunque se expone, claro, pero no ignora, digamos, las consecuencias políticas que se puedan derivar, que ya de hecho están generando esa desaparición. Yo pienso que en el mejor de los casos, si él hubiese decidido abandonar el esquema por las razones que sea, pensando en aparecer, digamos, la próxima semana ante la Corte Suprema, de todas maneras hay unas consecuencias políticas que nosotros tenemos que entender que hoy en día tenemos una vida pública, y cuando uno está en la vida pública, sus actuaciones personales derivan también en consecuencias políticas públicas, y pienso que el solo hecho de haber abandonado el esquema ya de por sí demuestra, digamos, que hay como una desconocimiento de esa responsabilidad que pesa en este momento sobre sus hombros, y esa preocupación la tenemos. Ahora, usted diría, señor Lozada, que cuáles son los efectos que tiene hoy, antes de que venga el 9 de julio, sobre su desaparición. Bueno, pues es que inmediatamente los enemigos de este proceso que tienen mucho poder en este país, que están incluso en el gobierno, este gobierno llegó a esa responsabilidad prometiendo que iba a modificar el acuerdo, que iba a hacer trizas el acuerdo, pues han pasado inmediatamente a la ofensiva y han comenzado a argumentar nuevamente que hay que modificar el acuerdo, que se genera impunidad, de alguna manera se presta para que se ponga en entredicho la institucionalidad que creó el acuerdo y, por supuesto, las decisiones que han tomado las más altas cortes del sistema judicial, de manera que no es cualquier consecuencia, digamos, la que se deriva de esta situación, que esperamos sea transitoria y se pueda solucionar de alguna manera con la presentación ante la Corte Suprema de Justicia. Pero entonces usted diría, señor Lozada, que sobre Santrich pesa en este momento, hoy, pesa la responsabilidad que él podría tener si el efecto de su desaparición produce algún mal resultado sobre el proceso de paz. Es que lo que le digo a mí es que nosotros somos personas públicas que tenemos unos compromisos, primero ante la dirección del partido y el conjunto de exguerrilleros,
que nos han entregado una responsabilidad de conducir el partido en esta etapa de transición sobre la base de unas decisiones que tomaron los guerrilleros en la máxima instancia, que fue avanzar en el acuerdo de paz. Pero hay también unos compromisos que nosotros asumimos ante la Jurisdicción Especial para la Paz, que tiene que ver con resarcir los derechos de las víctimas y tienen que ver también unas responsabilidades que cobijan a la totalidad de los ciudadanos de este país frente a las leyes. Y eso obviamente en el caso de Jesús Santrich no se puede ignorar, y por eso decimos que tenemos que ser sumamente cuidadosos en las decisiones que tomemos, porque hoy en día no tenemos la situación que teníamos hasta hace unos meses cuando todavía estábamos alzados en armas, sino que debemos responder, digamos, a esos compromisos y a las expectativas que hemos generado y al apoyo que nos ha entregado muchos sectores de la sociedad colombiana. Nos parece que hay que tener sentido de responsabilidad. Ahora, mire, señor Lozada, después de comerciales, resuélvame lo siguiente. Él ha dicho o dejó escrito que desaparecía o que iba a ir a algún lugar o a educar o algo así, porque temía por su vida. Él no estaba suficientemente protegido inmediatamente después de comerciales. Santrich tendría inclusive protección de ustedes mismos, ¿no? Correcto, todos los esquemas de seguridad nuestros están compuestos mayoritariamente de guerrilleros, de manera que si uno teme, digamos, todos nosotros estamos amenazados y corremos, por supuesto, riesgos. De ahí que en La Habana se diseñara ese mecanismo de seguridad compuesto mayoritariamente por gente nuestra. De manera que si hay mayores riesgos, si se tiene información, pues uno creería que lo procedente es comunicar a la dirección del partido primero y, por supuesto, también a las autoridades de la Unidad Nacional de Protección. Dice usted, señor Lozada, que Santrich hizo lo que no debía hacer. Lo que no debería hacer, porque partamos de esta base, digamos, que hipotéticamente no es fácil uno andar siempre escoltado, acompañado de 10, 12, 15, 20 personas. Eso es la pérdida total de la privacidad. Si de pronto, como lo expresa en su nota, él quería tener una reunión privada con su familia, estar fuera, digamos, de la vista del esquema de seguridad, que es normal, es humanamente comprensible esa situación, debió haberlo expresado tranquilamente y no, como según se deriva del informe que entregó el esquema de seguridad, perdérseles, digamos, sin ponerlos en conocimiento de esta situación, apenas dejando la nota que todos conocemos y generando, digamos, esta incertidumbre que abre espacio precisamente para que quienes no están de acuerdo con el proceso de paz, pues comiencen a atacar de esa manera. Hoy se produjo una declaración muy radical y fuerte del Procurador General. Dice el doctor Carrillo que si Santrich quiere ser un sepulturero de la paz, que siga en la clandestinidad, pero que no espere impunidad porque no va a doblegar a la justicia. Bueno, no, yo creo que no se puede decir que Santrich está en la clandestinidad. Me parece que es muy apresurado hacer esa aseveración. Él en este momento es un ciudadano común y corriente, tiene derecho a moverse por todo el país sin ningún tipo de restricción, más allá de las que le impongan los riesgos de seguridad, digamos. Dice el señor Procurador también que esto es una bofetada a quienes han creído y defendido la paz en este país y a la justicia que le ha dado todas sus garantías. Pues digamos que genera ese tipo de desconcierto, ¿no? Porque, bueno, él salió en libertad producto de decisiones de las más altas cortes. Se pronunció el Consejo de Estado, se pronunció la Corte Suprema de Justicia, de manera que eso, repito, genera unas responsabilidades y unas obligaciones cuando uno está en la vida pública, y él debe comprender perfectamente esa situación. Dos cosas más, señor Lozada, para terminar, que dice el Procurador. Está haciendo carrera para convertirse en el peor enemigo de la paz. Bueno, Jesús Santrich fue tal vez uno de los hombres más destacados de la Delegación de Paz,
sobre él pesó la redacción de buena parte de esos acuerdos y nos parece que no puede dársele, digamos, ese calificativo. Hay que entender también la situación que ha estado viviendo con el montaje de que fue víctima, con la persecución que desde el propio gobierno en cabeza del presidente se desató pidiendo que prácticamente fuera condenado sin que se le respetara el debido proceso, la presunción de inocencia, y esas presiones no todo el mundo las soporta de la misma forma, de manera que ese tipo de apreciaciones también me parece que van más allá de lo que hasta ahora está configurado, y es que no hay, digamos, ningún delito en esa decisión quizás equivocada que haya tomado Jesús Santrich, pero que no lo pone en ningún momento por fuera de la ley. Santrich en este momento está traicionando los acuerdos de paz. No, porque todavía no se ha puesto por fuera de los acuerdos que uno diga, no, es que ya él... Ocurrirá cuando venga la fecha de presentación ante la Corte y no se presente. Si eso se llegara a dar, indudablemente que estaría traicionando la decisión del que tomaron los guerrilleros en la conferencia que ratificó los acuerdos, y estaría también traicionando su propia contribución, que, resalto nuevamente, fue muy destacada en la construcción de esos acuerdos. Ahora mire, señor Lozada, la pregunta final para usted y para nuestros televidentes. ¿Ustedes creen que es necesario, casi indispensable, que el señor Santrich aclare su posición frente a la paz y su ubicación actual? Es necesario que él aparezca y dé con esa aparición una señal inequívoca de que sigue firme en los compromisos que ha asumido. ¿Ustedes creen también, como lo hace el señor senador Lozada, que debe hacer eso, reaparecer y decir claramente qué es lo que va a hacer en el futuro de él mismo? Correcto. Esa es nuestra pregunta. El resultado del sondeo saldrá mañana en esta emisión. Los invitamos ahora a nuestro tradicional 1, 2, 3.